En esta oportunidad voy a explicar para la unidad de integración lo que son las integrales definidas, áreas y sus aplicaciones. Para ver esta videoclase tendrían que haber revisado ya la videoclase anterior donde explico las formas o los métodos para poder integrar de acuerdo a la forma de la función que tenga. Vamos a comenzar entonces. Definiremos lo que es una integral definida. Una integral definida, como su nombre indica, tiene definidos sus límites superior e inferior. Me refiero a esto en el signo de integración. El límite inferior y el límite superior de mi función f de x diferencial de x. Cuando yo integro, después de haber hecho la integración, ahora ya no le voy a adicionar la constante de integración. ¿Por qué razón? Porque ya tengo los límites, el límite inferior y superior. Y consiste simplemente en, después de haber integrado, en reemplazar el límite superior menos el límite inferior. Gráficamente, ¿qué es lo que expresa una integral definida? Me determina el área entre el punto o entre el límite inferior, que es a, y el límite superior, que es b, de mi función f de x. Vamos a hacer algunos ejercicios de límites, de integrales definidas. Por ejemplo, me piden integrar desde 0 hasta 3 de la raíz cuadrada de x diferencial de x. Para resolver con una de las fórmulas que ya hemos visto anteriormente, primero voy a desdoblar o voy a modificar. En lugar de decir raíz cuadrada de x, voy a elevar a un exponente fraccionario, x a la 1 medio, diferencial de x. E integro. X a la 1 medio va a ser igual, 1 medio más 1 me va a dar 3 medios sobre 3 medios, límite inferior, límite superior. Esto que tengo acá en el denominador como 3 medios, puedo llevar como numerador, pero invertido, 2/3, x a la 3 medios y mis límites. ¿Cómo hago entonces para determinar ya ese límite? Copio la constante, límite superior 3 elevado a la 3 medios menos el límite inferior, que es 0 elevado a la 3 medios. Haciendo esta operación en la calculadora obtengo 5.2. Otra integral. Integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado más 3x menos 5, diferencial de x. Primero integro. Para eso voy a separar cada uno de los términos y saco todo lo que es constante fuera del signo de integración. Esta primera integral, x al cuadrado, va a ser igual a x al cubo sobre 3. Este segundo caso va a ser x al cuadrado sobre 2. Y la última, que sería solamente x. X elevado a la 1. Luego hago el reemplazo de los límites superior e inferior. Y es lo que he hecho a continuación. 1/3, 1 al cubo, menos 1 al cubo. Más 3 medios, 1 al cuadrado, menos 1. Fíjense que los límites ingresan con su signo a la fórmula, al cuadrado, menos 5, 1 menos 1. Esto me da igual a menos 9.3. Ahora, las integrales definidas me permiten determinar también el área. Vamos a continuación ver cómo se calcula el área de diferentes funciones f de x. Por ejemplo, si me piden determinar el área sobre el eje x, la fórmula que voy a utilizar es esta que tengo acá. A, área sobre el eje x, va a ser igual límite inferior, límite superior de f de x, diferencial de x. En esta gráfica yo puedo observar el área sobre el eje x. Ahora, sobre el eje y, si quiero determinar el área sobre el eje y, es decir, sobre el eje vertical, mi forma va a ser la siguiente. Integral desde a hasta b de f de y, diferencial de y. A continuación vamos a calcular el área de diferentes funciones. En este primer caso me piden calcular el área entre y igual a x más 2, el eje x y las rectas x igual a 4 y x igual a 0 y x igual a 4. Lo primero que voy a hacer es graficar. Trazo mi plano cartesiano, sobre ese plano cartesiano grafico mi recta. Ya saben que con 2 puntos ya está definido la recta. Esta es la recta que me da origen esta función. X igual a 0 estaría ubicado en este punto y x igual a 4 en este punto. Tengo que determinar esta área, el área sobre el eje x. Para eso utilizo la fórmula que anteriormente anotamos. Área sobre el eje x es igual a la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x.
reemplazo mi función, que es x más 2. Luego integro y reemplazo los límites. Eso es lo que he hecho acá. Estoy reemplazando los límites y me obtengo que el área en x es igual a 16 unidades cuadradas. En este otro caso me piden también determinar el área, pero el área entre y igual raíz cuadrada de x, el eje y las rectas y igual 1 medio y y igual 2. Es decir, y igual 1 medio, y igual 2, mi función que es y igual a la raíz cuadrada de x. Me piden determinar el área sobre el eje y en este caso. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Voy a volver a utilizar mi fórmula área, pero sobre el eje y, desde mi límite inferior hasta mi límite superior de f de y diferencial de y. Acá tengo que reemplazar mi función de y. Por lo tanto, la función original que me dan, voy a despejar x. X es igual, como tiene raíz cuadrada, va a pasar como cuadrado. Entonces mi función x es igual a y al cuadrado. Eso representa f de y, reemplazo ese valor, integro y reemplazo los límites, que es lo que he hecho acá. Y mi área sobre el eje y es igual a 2.6 unidades cuadradas. Ahora voy a determinar área entre curvas o entre dos funciones. Acá gráficamente yo puedo observar sobre el plano cartesiano, esta área puedo determinar de qué manera. Necesito los puntos de intersección entre las dos funciones, que sería A, el otro punto de intersección que le denomino B. Esta es la gráfica de mi función f de x y esta es mi gráfica de mi función g de x. Analíticamente, ¿cómo determino esa área? Esa área es igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x diferencial de x. Luego de integrar, reemplazo los límites, el superior menos el inferior. Vamos a hacer un ejemplo. Me pide calcular el área limitada por las curvas y igual 6 menos x y menos 2x al cuadrado. Y también y igual x más 2. Lo primero que voy a hacer es graficar. Voy a graficar cada una de estas mis funciones. Además me va a permitir identificar cuál está en la parte superior y cuál en la parte inferior. Para graficar, en el primer caso, para esta función voy a tomar valores de x desde menos 3 hasta 3, como normalmente hemos hecho. Calculo los valores de y. En este otro caso, con esta mi otra función, solamente necesito 2 puntos porque es una función lineal. Y grafico. La gráfica de esta mi función es esta anaranjada. Y la gráfica de esta otra función es una línea recta. ¿Qué área tengo que determinar? Toda esta área sombreada. Para determinar esa área, lo primero que debo hacer es determinar los puntos de intersección, que no me dan esos datos. Para eso formo mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son y y x. Y puedo utilizar cualquier método. Acá, por comodidad, como está despejado y en ambos casos, voy a utilizar el método de igualación. Igualo entonces mis dos ecuaciones, hago los despejes hasta que obtengo x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Esa es una ecuación de segundo grado y puedo resolver factorizando. ¿Qué factores voy a obtener? Mi primer factor va a ser x más 2 y el segundo factor x menos 1, de donde x1 es igual a menos 2 y x sub 2 es igual a 1. Es decir, mi límite inferior a es igual a menos 2 y mi límite superior b es igual a 1. Ahora reemplazo en la fórmula que me permite calcular el área entre curvas, que es esta. Hago mi reemplazo. Límite inferior menos 2, mi límite superior 1. Mi función f de x. Mi función f de x, es decir, la función que está en la parte superior es esta. 6 menos x y menos 2x al cuadrado. Menos g de x, mi función que está en la parte inferior, que sería x más 2. Hago las operaciones, simplifico y reduzco términos semejantes y luego integro. De manera que hago el reemplazo del límite superior menos el inferior en cada uno de los casos y obtengo que el área es igual a 9 unidades cuadradas. Como último punto de la unidad de integración vamos a ver lo que son aplicaciones. En este caso me dice, un gas se comprime en forma reversible. La presión viene dado por la siguiente expresión, P igual a 30 sobre B y que está dado en atmósferas.
donde B es el volumen cuando se comprime de 10 a 2 litros. Me pide calcular el trabajo realizado, el trabajo W. Si W, es decir, el trabajo es igual desde B1 hasta B2, P diferencial de B. Para resolver entonces este problema, lo primero que voy a hacer es anotar mis datos y ordenar. Tengo que la presión es igual a 30 sobre B, está dado en atmósferas. Mi volumen 1 son 2 litros, mi volumen 2 son 10 litros y me piden calcular el trabajo. Acá, ¿qué es lo que hago entonces? Utilizo la fórmula de trabajo que me da el problema y reemplazo. Mi volumen 1, mi volumen inicial, es decir, son 10 litros y mi volumen 2 son 2 litros. La presión voy a reemplazar por la relación que me da, que es 30 sobre B, diferencial de B. Acá podemos observar, como está reduciéndose el volumen, hay una compresión. Ahora integro. El trabajo va a ser igual, saco la constante de B diferencial de B, al integrar dB sobre diferencial de B es igual al logaritmo natural de B. Hago el reemplazo de mis límites, límite superior menos el inferior, y me da un trabajo igual a menos 48.3 atmósferas litros. Es un trabajo negativo, es decir, el sistema está recibiendo trabajo, como acá lo observamos en la gráfica. Otro problema. Me dice, la variación de entalpía, el delta H, viene dado por la siguiente expresión. Delta H igual, integral desde T1 hasta T2, NCP diferencial de T. Esto está dado en calorías. Me piden calcular la variación de entalpía si se calienta 2 moles de un compuesto metálico desde 20 grados Celsius hasta su punto de fusión de 955 grados Celsius. Para este metal, el CP, la capacidad calorífica a presión constante, es igual a 24.23 más 0.00532 T. Además me dice que la temperatura debe estar expresado en Kelvin. Entonces, lo primero que hago es anotar mis datos. ¿Qué datos tengo? Número de moles igual a 2. Temperatura 2 a la que caliento son 955 grados Celsius, pero como tiene que estar en Kelvin, le sumo los 273 y obtendría 1228. La temperatura 1 son 20 grados Celsius, le sumo 273 y obtendría 293 Kelvin. La capacidad calorífica a presión constante lo tenemos acá, lo vuelvo a anotar ese dato. Y me piden calcular el delta H. Para eso, ¿qué hago? Para calcular el delta H o la variación de entalpía, utilizo la fórmula que me da el problema, que es este. Delta H igual, mi límite inferior son 293, mi límite superior 1228. Número de moles son 2. El CP, la capacidad calorífica, es todo esto. Hago el reemplazo por el diferencial de T. Ya tengo reemplazado todos mis datos. Voy a hacer esta multiplicación y voy a separar los dos términos que tendría acá, separados por el signo más. Hago eso, mi primer término y mi segundo término. Luego hago la integración. En el primer caso, mi integral del diferencial de T va a ser T. En el segundo caso, mi integral de T diferencial de T es T al cuadrado sobre 2. Y reemplazo los límites. El límite superior menos el límite inferior en ambos casos. De manera que mi delta H o mi variación de entalpía es igual a 37.744.3 calorías.